gracias por la oportunidad y a Creative Mornings, que me parece un venue bastante interesante. Antes de comenzar, un par de cosas. Les quiero pedir disculpas si hablo algunas cosas en inglés, pues llevo casi 40 años fuera de Colombia, y entonces el español técnico se me complica un poco. Bueno, les voy a contar un poco de mi historia. Yo soy pereirano, nací en Pereira, estudié en el Calasanz de Pereira, soy arquitecto. Luego estudié en la Javeriana y de ahí me fui a hacer un máster en arquitectura en los Estados Unidos. Nunca pensé que me iba a quedar a vivir allá, siempre pensé regresar a Colombia, pero la situación política en Colombia a mediados de los 80, cuando yo terminé de estudiar, estaba bastante compleja, y entonces por consejo de mi familia decidí radicarme un tiempo en los Estados Unidos. Bueno, un tiempo se convirtió en 38 años, o sea, bastante largo, pero ya es hora de regresar. Y a mí me gustaría, antes de hablar del término restart, yo creo que sería mejor reinventar. Yo creo que es muy importante a través de la vida inventarse nuevas facetas, y yo lo he hecho mucho porque he vivido en muchas ciudades del mundo y en muchos sitios diferentes, y cada vez veo que esa oportunidad de volver a inventarme es una cosa muy enriquecedora personalmente. Bueno, tuve la oportunidad de dónde vine, vamos a hablar profesionalmente. Tuve la suerte al graduarme de la universidad de conseguir un trabajo con una firma que se llama Skidmore, Owings & Merrill, mejor conocida como SOM. Es una firma muy icónica, comenzó en 1936 y es una firma que ha tenido una práctica global. Ha hecho proyectos en más de 50 países, incluso el general Rojas Pinilla contrató a la firma en los 50 para hacer el plan maestro del CAN en Bogotá. Les voy a mostrar, estos son sitios en los cuales la oficina tiene oficinas, están localizadas en todo el mundo, y de momento hay más o menos 1.500 empleados. Yo terminé de trabajar con ellos apenas hace un año. Hace un año me retiré de la firma. Vamos a hablar un poco, estos edificios que les voy a mostrar al comienzo, yo no tuve nada que ver con ellos, son simplemente edificios que ha hecho la firma que son muy icónicos y que tienen un legado muy interesante arquitectónico para el mundo. El primero que vamos a hablar es el Lever House en Manhattan, construido en 1952, y fue la primera fachada flotante que se hizo en el mundo. El segundo, que es quizá uno de mis favoritos, es en Chicago, donde yo viví la mayoría de mi vida, y se llama el John Hancock Center. Y es el primer edificio que se hizo en los Estados Unidos de esta escala. Este edificio tiene 100 pisos de uso múltiple. Entonces tenía comercio abajo, parqueadero, oficinas y residenciales. Increíble, este edificio se completó en 1968 y parece como si hubiera sido construido ayer. Ahora vamos a hablar no solamente de edificios de gran escala, pero edificios de menor escala. Esta es la capilla que hicieron en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La definición de los tetraedros está inspirado en la ingeniería náutica, dando un resultado no solamente exterior, pero interiormente muy interesante. Ahora hablemos, este proyecto ahora se llama The Willis Tower, pero es la Torre Sears en Chicago, que fue hasta hace relativamente poco, hasta hace por ahí 12 o 15 años, el edificio más alto del mundo. Y lo que hicimos, en este sí participé yo, fue en generar una experiencia extrema en el piso 103, que es esta idea de estas cajas que le salen al edificio en este nivel para el observatorio, en las cuales queda usted completamente suspendido en el aire. Este proyecto es muy interesante, también ayudé un poco en el diseño del techo. Este es el centro de convenciones de Hong Kong. El centro de convenciones de Hong Kong fue donde fue el cambio de poder entre Inglaterra y China, cuando Inglaterra regresó a Hong Kong a la China. El edificio simbólicamente mira hacia la China y
y tienes una abstracción de un ave volando, la idea de Hong Kong reuniéndose otra vez con China. Y el edificio es tan icónico, no sé cuántos de ustedes han estado en Hong Kong, pero Hong Kong es una ciudad muy vertical, y para que un edificio horizontal pues, tenga ese impacto, tiene que ser muy bien hecho. Incluso uno de los dólares de Hong Kong tiene este edificio, está impreso en uno de los billetes. Los dos últimos, quizá después hablaremos un poco más, es el Burj Khalifa, que de momento es el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura. Y el último edificio que hizo la firma de bastante aporte es el World Trade Center 1 en Manhattan. Si se dan cuenta, aquí está la planta de las Torres Gemelas. Entonces, este se completó hace más o menos 2 años y se ha convertido en un ícono de Manhattan. De momento es la torre más alta en el sur de la ciudad y ve qué prominente es en relación al skyline. Entonces hablemos de mi experiencia. Y Sebastián, qué pena, lo que yo les envié, me quedé corto en 10 países en los que yo he trabajado. Los puntos muestran sitios donde yo he trabajado, o sea que tengo una experiencia global y es muy interesante cuando uno comienza a trabajar cuál es el puente cultural que hay que establecer con la cultura a la cual uno llega para que el proyecto sea relevante. Obviamente el cliente está buscando algo diferente, está buscando la eficiencia de la metodología de trabajo, de la metodología de pensamiento de los Estados Unidos, pero tiene que tener de alguna forma implantarse en el país en el cual está el proyecto. Entonces vamos a tener un recorrido rápido por diferentes continentes y vamos a hablar de trabajo. El primer proyecto muy interesante, en este proyecto trabajé 10 años, son los headquarters de la General Motors en Detroit. El edificio ya existía, un edificio diseñado por John Portman. Este edificio es de 500,000 metros cuadrados, este complejo. Y entonces fue una renovación y una generación de una imagen nueva para el proyecto. Parte de lo que hicimos fue casi como darle un bocado al edificio y generar este Winter Garden, el cual lo ven reflejado aquí, y también generar una nueva entrada para no sé si hay algunos ingenieros estructurales, creo que sí hay en la audiencia, se dan cuenta, por ejemplo, el sistema estructural que usamos aquí, completamente en cables, con muy pocas columnas, para generar este volumen que fue el nuevo volumen de la entrada. Este proyecto lo terminamos, yo todavía sigo hablando como si fuera parte de la firma, lo terminaron hace 3 años en la Ciudad de México. Trabajamos en este proyecto como 5 años, es el nuevo centro de operaciones del Banco BBVA en la Ciudad de México. Unos requisitos bien extraños de la Ciudad de México y uno se pregunta qué va a pasar. Por ejemplo, los requerimientos de parqueaderos de este edificio nos mandaron a tuvimos que hacer 10 pisos hacia arriba y ven la diferencia en expresión de fachada de parqueaderos y 10 sótanos. O sea, el edificio tiene 20 edificios de parqueaderos, 20 pisos de parqueaderos, perdón. Es un edificio por su función que tendría que ser bastante pesado, pero comenzamos a trabajar el volumen de tal manera que pues aligerar un poco la masa. Pasamos mucho tiempo estudiando la fachada, estudiando cómo darle sombra a la fachada a través de estos elementos de este diseño. También cómo funciona corporativamente la idea de trabajo en el exterior, auditorios en el exterior, y cómo se traslada la imagen del banco, el color azul, en una geometría muy interesante para generar el lobby. Este proyecto fue una competencia que ganamos en Bogotá para hacer un proyecto de vivienda en La Cabrera. No sé si se reconoce en el lote, pero esta es la 7ª y esta es la 84. Entonces la idea es un edificio muy diferente al edificio que se construye en Colombia, con gran plasticidad, con apartamentos que miran de un lado hacia el otro, con un sistema de expresión de fachada que expresa el uso, no con ventanas grandes y ventanas pequeñas, sino con un sistema de elementos verticales que de acuerdo a la densidad se ve si es sala o si es zona de servicio. Y son los 3 volúmenes que se empiezan a encajar, 4 volúmenes que se encajan unos encima de los otros. El proyecto ganamos la competencia, pero ha habido
cambios por el POT, entonces el proyecto nunca, yo creo que cuando se realice va a ser completamente diferente, porque este proyecto de competencia la ganamos antes de que Petro cambiara el POT por primera vez. Entonces inicialmente era de 12 pisos, ahora en el lote se pueden construir como 24 o 25 pisos, entonces la propuesta va a ser un poco diferente. En este proyecto trabajamos mucho tiempo y fue muy interesante para mí. Era para Bank Boston, que ya no existe, que era el banco de la clase afluente en el Brasil, y este es en Sao Paulo. Y en este proyecto hicimos todo, hicimos la arquitectura, hicimos la ingeniería, hicimos el interiorismo. Y entonces el edificio es algo reminiscente a la arquitectura de Niemeyer en su ondulación de fachada. Es postensionado con una luz de 21 metros, sin columnas entre ellas, y tiene un interior que es muy calmo, muy tranquilo. Nosotros siempre trabajamos, y lo van a ver un poco más adelante, en tratar de introducir arte dentro de la arquitectura. El banco tenía una colección muy grande del artista argentino Portinari, y aquí está uno de esos Portinaris que son pues avaluados por mucho, pero entonces nos ayudaban a generar un poco la imagen de espacio interior que queríamos. Este fue mi primer proyecto en el que yo trabajé en la firma. Quiero que sepan que yo soy el resultado de trabajo en equipo. Estos proyectos, dada la magnitud, nadie puede decir este es mi proyecto. Fuimos, por ejemplo, el Burj Khalifa, cuando tuvimos en el EPICS del Burj Khalifa, tuvimos como 90 personas trabajando. Este proyecto es muy interesante. Este es un proyecto en Londres, un edificio de oficinas, pero tenía algo muy interesante. El edificio está completamente construido sobre los rieles del tren. El desarrollador compró los derechos del aire solamente. Entonces el edificio tiene una luz, no sé, los que no sean ingenieros, luz es la distancia de soporte entre dos columnas de 72 metros sin columnas. Entonces el edificio funciona como un puente. Entonces son dos arcos en la parte de afuera, este aquí, este en el otro lado, y dos que atraviesan el edificio por dentro. Esta parte de la estructura está en tensión, está colgada del arco, y esta parte está en compresión, o sea que se sienta encima del arco y el peso se distribuye directamente a las columnas. Este proyecto no es de la firma, pero es un edificio muy emblemático hecho por Norman Foster, que le dicen el Gherkin. El Gherkin es una marca de pepinos, le dicen el pepino. Y entonces nosotros tuvimos la oportunidad también de hacer el interiorismo de este proyecto para una firma de abogados muy grande de los Estados Unidos para hacer su sucursal en Londres. Entonces generamos un espacio en el cual el atrio que está desarrollado, todos son atrios, aprovechando el atrio y generando una geometría y generando la escalera dentro del espacio para tener un diálogo muy directo entre el interior y el exterior. Este proyecto fue muy importante para mí. Este proyecto se llama Hotel des Arts, pero en esa época se llamaba el Hotel Villa Olímpica. Fue un edificio que se hizo para los Olímpicos de Barcelona del 92. El plan maestro proponía lo que ellos llamaban la puerta al mar. La puerta al mar son dos torres. Nosotros hicimos la de vivienda y hotel, y un arquitecto español hizo la torre de la derecha. Lo que fue muy importante para nosotros en este proyecto fue el inicio de la colaboración de la firma con Frank Gehry, el arquitecto de Los Ángeles. Para Frank Gehry en este proyecto hicimos la estructura del pescado. Los que conocen el trabajo de Frank Gehry saben que él tiene una obsesión con el pescado, y entonces la traslación, lo que fue muy interesante era el problema que tenía, porque el hotel era el Ritz-Carlton al comienzo, que es un hotel muy de lujo, y entonces estaban tratando de que Frank Gehry volteara el pescado porque les parecía que era un poco irreverente que el pescado le diera la nalga al hotel, pero al fin de cuentas logramos convencer al hotel que pues era algo escultural, que no habría necesidad de hacer ese tipo de cambio. Bueno, ahora pasemos a este proyecto que creo que la mayoría de la gente lo conoce, es muy público, es el Burj Khalifa. Trabajamos en este proyecto 7 años, desde el comienzo hasta la construcción. Hay algo bien interesante de notar.
Los edificios que ustedes ven aquí son todos entre 60 y 70 pisos de altura. Entonces se dan cuenta la envergadura y la masa y el reto de ingeniería que representa este proyecto. El proyecto está diseñado con el sistema estructural es de concreto, de high strength, y está diseñado en componentes de 30 pisos. Entonces empezamos a ver 30, 60, 90, 120, 150. Y en cada uno de estos pisos son áreas de refugio en caso de incendio, en caso de emergencia. Cada que uno llega a estas zonas son las zonas de refugio y son pues las zonas también donde están los elementos mecánicos y las instalaciones hidráulicas. Un detalle, cómo se ve el edificio. El edificio ha sido un increíble polo de desarrollo para esa zona y se ha convertido básicamente en el emblema de la ciudad. Algo muy interesante, en este proyecto también trabajamos con un artista para generar el impacto del lobby. Lo que están viendo, perdón, me equivoco, es Mapensa, que es un artista de Barcelona. Con él hicimos esta instalación, que es la instalación, lo primero que usted ve al entrar al edificio. Si se dan cuenta, por ejemplo, el trabajo no solamente va al punto de arquitectura, sino también al punto de interiorismo. Mire cómo suspendimos esta escalera. De momento esta es la oficina más alta del mundo, es en el piso 154. Las oficinas del chairman del Burj Khalifa. Y la escalera está completamente suspendida con cables en tensión y estos son en granito. Los pedazos son en granito. Este proyecto para mí es muy importante, muy significativo. Es en Guangzhou, en la China, se llama Pearl River Tower. Y fue el primer edificio de esta envergadura, porque este es un edificio de 72 pisos, que quería llegar a ser net zero energy, o sea que quería ser completamente autosuficiente. Al final no se alcanzó a llegar a la meta, y no se llegó a esa meta fue simplemente por asuntos económicos, por el costo. Pero tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, el diseño de la fachada responde al comportamiento del aire. Entonces el aire baja y sube y entra por estas 4 rotos que tiene el edificio. En cada uno de los rotos hay una turbina de este tamaño. La turbina es de 2 pisos de altura que empieza a rotar y empieza a generar energía, como parte de ayudar al edificio a ser sostenible. El diálogo, también un diálogo muy directo entre lo que se hizo afuera y lo que se hizo adentro. Pero tiene cosas muy interesantes. Mire, por ejemplo, cuando nosotros pensamos de usar fotovoltaicas, uno piensa simplemente usémoslas en el techo. En este edificio hicimos toda la fachada oriental y occidental, que son estas, con células fotovoltaicas. Y las ve el diseño aquí. Son como scoops que van saliendo para recoger el sol y para ayudar con la carga del edificio. El edificio tiene una fachada doble, lo que quiere decir que tiene un vidrio fijo hacia afuera, pero se abre por dentro por esa cavidad. Cuando cambia la temperatura del lado al norte al lado al sur, se puede enviar aire de un lado al otro. Y también usamos un sistema muy interesante para el interior, para las oficinas, el aire acondicionado. Son unos coils, que no sé cómo se diga en español, me perdonan la palabra, de agua fría, que están montados encima del sistema tegular del techo. Este edificio es el edificio para Rolex, para la torre Rolex en Dubái, que es de 60 pisos, 30 pisos de oficinas en la parte baja y 30 pisos de apartamentos en la parte de arriba. Muy notable. Y sobre todo es un país donde la arquitectura es hasta cierto punto de mal gusto, es mi opinión, y es una arquitectura muy que quiere mostrar demasiado. Y este edificio es un edificio muy sencillo, muy simple. Y ha gustado por eso, por el contraste. Mírenlo con los vecinos, a comparación de los vecinos. Todos se suben, se mueven, cambian de forma. Este es muy elegante, un edificio muy elegante porque obviamente era para la marca Rolex, que se conoce por su distinción. También hicimos todo el trabajo de interiorismo, pero me quería enfocar en esto, yo creo que es muy interesante esa relación entre arquitecto y artista. Para este proyecto, y que se me acaba de olvidar el nombre, es un artista inglés,
Lo que hace es que toma la palabra, y esta es la palabra Rolex, entonces analiza la onda de la palabra y con la onda de la palabra empieza a generar en 3 dimensiones un elemento escultórico. Entonces esto es Rolex, esta es la palabra Rolex que está colgada del edificio, del lobby. Nos pareció muy interesante como idea. Bueno, eso es de dónde vine. Ahora, ¿para dónde voy? Llegué a Colombia, a Pereira hace un año. Tuve la suerte de encontrarme un más o menos conocido de infancia, Oscar Valencia. Y con Oscar comenzamos una relación de trabajo al comienzo pues bastante libre, sin ningún compromiso. Y lo que era sin compromiso resultó en convertirse en lo que ahora se llama Vélez Valencia. Yo quería que fuera Valencia y Vélez por orden alfabético, pero mi socio no quiso. La mayoría de mi equipo está aquí. Y ha sido muy interesante esa transición. Yo siempre me quejaba de Pereira, pero ¿por qué me vine a Pereira? Claro que yo soy mucho mayor que la mayoría de la gente que está en la audiencia, pero me vine a Pereira por asuntos personales. La vida anterior suena como muy glamurosa y muy interesante, pero quería tener una vida más tranquila, y al llegar aquí me encontré una ciudad fabulosa con una cantidad de oportunidades increíbles y con necesidad de talento, necesidad de inyectar algo diferente, algo de una persona que ha sido educada en otros países y que ha visto otras cosas para dejar un poco de ser tan insulares y comenzar a pensar más en grande, porque ya no somos un pueblo, sino que ya somos una ciudad de verdad, porque cuando yo vivía aquí la ciudad era muy limitada en todos sus aspectos. El proyecto que me trajo a Pereira, y fue gracias a Mauricio Vega Lemus de la Cámara, que tuvo la confianza en mí sin conocerme, en ser el puente entre él y el cliente para generar. Entonces estamos haciendo un edificio que para mí iba a ser súper interesante. Es un edificio muy sencillo, es un edificio obviamente que se basa, es muy eficiente, pero al mismo tiempo comienza a pensar diferente que la mayoría de los edificios de oficinas de Pereira. Hay una cosa que es muy interesante, quizás ustedes no lo valoran tanto como deberían, y es el clima tan magnífico que tenemos en esta ciudad. Y a mí me mortifica a veces cuando veo la respuesta arquitectónica de los edificios que son tan cerrados, son 2 cosas, el clima y la vegetación. Entonces, pensando cómo podemos incorporar los dos, llegamos a la idea de generar este patio, y en lo que le hemos puesto la ventana al futuro. Y es esta idea de un área en la cual las personas que vivan en el edificio puedan utilizarlo, que empiece a crear comunidad. Los edificios, por virtud de su verticalidad, tienen una tendencia a aislar a la gente, pero aquí esto es crear una comunidad y crearle una marca. El proyecto todavía tenemos un par de cosas que hay que resolver antes de comenzar la construcción, pero estamos muy esperanzados que se comience a construir el año entrante. Yo creo que sería algo diferente para Pereira. También como parte del proyecto tenemos esta zona que nosotros hablamos el Paseo del Café, en el cual queremos generar un espacio público. A la ciudad le hace falta espacio público. Y para este Paseo del Café queremos crear con un artista, tenemos la idea de crear una puerta simbólica, que hable de la entrada a este nuevo distrito. También el mismo nivel de atención que le ponemos al exterior, se lo ponemos al exterior, y tenemos un patio interior que es parte del ADN, de la arquitectura, de lo que nosotros donde estamos. Entonces en este patio también nosotros ya desde el comienzo comenzamos a dialogar con el cliente, a hablar de usar el arte como el catalítico para atraer personas desde afuera hacia adentro del proyecto. Este proyecto fue uno de los primeros que tuvimos, y es algo muy pequeño, y es una adición a un comedor en el Club Campestre de Pereira. Yo creo que fue bastante, pues el reto fue bastante, puesto que el edificio ya existe, entonces simplemente algo nuevo, algo diferente que habla el mismo lenguaje, pero que al mismo tiempo introduce un vocabulario arquitectónico un poco distinto.
Este proyecto a mí me molestaba cantidades. Estaba comenzando a ver las respuestas de vivienda en la ciudad de Pereira y estamos haciendo un análisis con mi socio y más o menos solamente entre 40 y máximo 50% de la fachada es transparente. Yo no podía entender, no puedo entender por qué en este clima, con esta vista tan linda, los edificios no son tan amigables al exterior. Hablamos con el cliente, le mostramos referentes de todo el mundo, cómo ha habido una transición gigantesca en las soluciones de vivienda y cómo se está incorporando mucho más la vista y el exterior como parte integral de la respuesta arquitectónica. Este proyecto es en los Alpes, aquí en esta zona es donde queda el restaurante que se llama, o quedaba el restaurante que se llama Mama Flor. Y es un edificio de apartamentos, un edificio de oficinas y una zona comercial. Pero si se dan cuenta, el edificio tiene un vocabulario arquitectónico muy diferente, es mucho más amigable al exterior. Usa los 360 grados de vista y comienza a generar, pero al mismo tiempo tratamos de generar algo que estuviera de muy buen gusto y que fuera muy elegante. De momento seguimos trabajando en él, buscando, por ejemplo, diferentes tipologías de apartamento. El apartamento del centro, por ejemplo, comienza a introducir la idea de un patio, que es, como les digo, es muy parte de lo que estamos haciendo. Tenemos 3 tipos, este que es el del patio, este que es del balcón y de la terraza, tenemos una idea de una fachada que se corre completamente y el apartamento habla al exterior. Aquí tenemos un clima muy agradable, mire la vista que tienen de la ciudad que tienen las unidades. Y también comenzamos a trabajar con toda la parte de lo que son las amenidades del edificio y trabajando en conjunto con Verónica Correa, que no sé si está aquí hoy o no, generando unas imágenes de un edificio de buen gusto, de un edificio muy elegante. Esa salió de orden. Este proyecto nos parece muy interesante. Esta es la zona comercial de Mucava. Los que ustedes conocen los edificios de Mucava, esta es la vía que de Cerritos lleva a Pereira. Entonces estamos tratando de generar un centro comercial, pero un centro comercial completamente diferente a los que hay en Pereira, un centro comercial que no está cerrado, un centro comercial que es completamente abierto, que trabaja con el clima, que trabaja con la vegetación y que tiene como elemento importante, y esto todavía está ni a nivel de anteproyecto, este es a nivel de esquema, de idea. Tenemos una terraza gigantesca. Esta zona tiene la vista más espectacular que usted se pueda imaginar. Entonces estamos creando este malecón, claro que en vez de mar hay verde. La idea de un malecón y la idea de crear algo muchísimo más suelto, muchísimo más agradable, más del clima, más amigable. El proyecto tiene una serie de plazas y estábamos pensando qué podíamos hacer en cada una de esas plazas. La primera, la idea es un laberinto, generar un laberinto. Estamos tratando de crear algo diferente. Si se dan cuenta, estamos trabajando de una manera muy rigurosa con el techo de la parte de la circulación pública para generar un movimiento de luz muy interesante en la parte de abajo. El segundo es arena, es un patio, un jardín de arena y la idea, sería traer arena de 3 diferentes partes de Colombia con diferente coloración. Y por último sería una idea de generar una plaza de agua para los niños. De momento no estamos dando los chorros, pero la idea es que estos sean columnas que empiecen a tirar agua y que chorros verticales salgan del centro. Nosotros creemos que esto generaría un espacio completamente diferente a lo que se está ofreciendo en el mercado en el momento. Y para finalizar, estamos trabajando en un par de viviendas campestres, una en Armenia y una aquí en Cerritos, tratando de buscar las dos. Esta parte de Armenia y esta parte de Cerritos, la temperatura es muy parecida. Entonces estamos tratando de coger el programa y la masa de una casa, explotarla, permitir ventilación cruzada, trabajar siempre con la idea de un patio, introducir la idea de un patio. Entonces esta tiene un patio por aquí, esta tiene otro patio en esta zona, pero apenas están a nivel de esquema, apenas estamos comenzando a trabajar con estos clientes.
Estamos trabajando en otros proyectos que te van a tener un impacto gigantesco en la comunidad. Desafortunadamente en este momento no estamos autorizados por los clientes de sacarlos al público, pero sí los podemos nombrar. El primero es la Fundación Tatamá, que es la idea de generar en conjunto con la Clínica Santa Fe de Bogotá, una clínica de Pereira del mejor servicio con alrededor de 220 camas. Y con la Sociedad de Mejores de Pereira estamos trabajando en dos proyectos. Estamos trabajando en el plan maestro del zoológico antiguo adyacente al aeropuerto y estamos trabajando el plan maestro del Vergel, que es un parque precioso que tiene la ciudad y que está subpolarizado. Nadie sabe ni qué es, ni dónde queda, y queda en el corazón de la ciudad. Lo otro, ¿para dónde voy? Buena pregunta. Todavía ni soy de aquí, ni soy de allá, pero yo creo, lo que yo quiero es volver un poco a entender de una manera mejor la arquitectura vernácula de la ciudad, que es una arquitectura muy inteligente y que nosotros la hemos perdido completamente. Si nos damos cuenta, la arquitectura vernácula, cuando llovía usted podía caminar por la calle sin mojarse, no hacía calor, introducía la ventilación natural, la vegetación. Entonces quiero sumergirme un poco más y tratar de dar soluciones buenas para Pereira. También me interesa mucho trabajar en equipo. Es quizá parte del ADN que yo tengo y lo tengo por mis ancestros también, que son muy pereiranos, un compromiso con la ciudad de darle a Pereira, de hacer de Pereira un sitio mejor. Muchas gracias.